Sistema nervioso. Todo el tejido nervioso tiene como función principal la comunicación. Debido a su configuración estructural, con prolongaciones muy largas y con propiedades electrofisiológicas especiales, las células nerviosas están especializadas para ello. En el tejido nervioso hay dos tipos de células, las neuronas y las células de la glía. La neurona es una célula altamente especializada que no se divide después de la vida embrionaria. Es una célula capaz de recibir información de estímulos, integrarla, seleccionarla e informar a otras células. El tejido nervioso está dividido en dos sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, encerrado en el cráneo, y su continuación hacia abajo, la médula espinal. En los mamíferos, la mayoría de las células nerviosas se encuentran en el sistema nervioso central, y desde un punto de vista histológico se caracteriza como un tejido muy especializado, dado que las células se encuentran muy empaquetadas y con contactos celulares frecuentes. El sistema nervioso periférico comprende todo el tejido nervioso fuera del encéfalo y la médula espinal. Está compuesto por ganglios nerviosos, plexos y nervios. Tiene fibras aferentes que reciben el estímulo y lo llevan al sistema nervioso central, y fibras eferentes que reciben la información del sistema nervioso central y genera una respuesta en los órganos efectores. La neurona consta de un cuerpo celular o pericarión y varias prolongaciones citoplasmáticas. Unas prolongaciones son cortas y se conocen con el nombre de dendritas. Conducen los estímulos nerviosos hacia el cuerpo celular. Otras prolongaciones son largas. El axón es quien realiza los contactos especializados entre las células nerviosas o entre las células nerviosas y otros tipos celulares mediante sustancias transmisoras químicas. Esto es conocido como sinapsis. El axón está recubierto en ciertas partes por una película de mielina, que lo enrolla aumentando la velocidad de conducción de este y permitiendo un transporte axónico rápido. Las partes que no estén recubiertas de mielina tienen un transporte axónico lento. El sistema nervioso tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas unidas funcionalmente por medio de sinapsis. Existen dos maneras de clasificar a las neuronas, de acuerdo con la cantidad de prolongaciones y con la longitud de sus axones. Según la cantidad de prolongaciones, existen las neuronas unipolares, que solo tienen una prolongación, las neuronas bipolares, que tienen dos prolongaciones, las neuronas pseudounipolares. Estas tienen dos prolongaciones que se fusionan, las neuronas multipolares, que tienen múltiples prolongaciones, y según la longitud de sus axones existen las células Golgi tipo 1, de axón muy largo, y las células Golgi tipo 2, de axón relativamente corto. La sinapsis es un proceso electroquímico que mediante un neurotransmisor permite el paso de un impulso nervioso desde una neurona presináptica hasta una neurona postsináptica, logrando que la información del estímulo viaje y pase de una neurona a otra. Estos neurotransmisores son producidos por el pericarión de la neurona y son enviados mediante vesículas a la terminal sináptica, donde son exocitados y recapturados por los receptores en la célula postsináptica. Debemos saber que el tejido nervioso se compone de neuronas y células de sostén, que en conjunto han sido llamadas neuroglía. Esta neuroglía comprende todas las células que se encuentran entre las neuronas del sistema nervioso central y el epéndigo. En resumen, las células de la neuroglía son astrocitos, oligodendrocitos, microglía, células de Schwann y células ependimales. Los astrocitos son células en forma de estrella con numerosas prolongaciones que tienen como función sostén mecánico, regular el medio intercelular y ayudar al metabolismo de los neurotransmisores. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de astrocitos: protoplasmáticos, que se hallan fundamentalmente en la sustancia gris, poseen prolongaciones cortas, agrupadas y muy ramificadas, y fibrosos, que se encuentran sobre todo en la sustancia blanca, presentan prolongaciones más largas y menos ramificadas. Los oligodendrocitos
poseen prolongaciones más largas y escasas que los astrocitos nombrados anteriormente. Estos están encargados de formar la mielina del sistema nervioso central y se encuentran sobre todo en la sustancia blanca. La microglía son ese conjunto de células pequeñas con núcleo reducido que se encuentran por todo el sistema nervioso central, en mayor proporción en la sustancia gris, y que actúan como macrófagos. Las células ependimarias son las encargadas de revestir las cavidades internas del sistema nervioso, como lo son los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal. Por último, tenemos a las células de Schwann, que desarrollan una vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, y esto es lo que nos permite distinguir entre fibras nerviosas mielínicas y amielínicas. Ahora pasaremos a hablar del revestimiento de las fibras nerviosas. Una fibra nerviosa se compone de un axón con sus correspondientes vainas nerviosas. Grupos de estas fibras son las que posteriormente me van a formar nervios periféricos y tractos del sistema nervioso central. Las fibras nerviosas periféricas se dividen en mielínicas y amielínicas, esto dependiendo del número de vainas de Schwann que éstas posean. Siendo así, una fibra nerviosa periférica amielínica cuando solo posee una vaina de Schwann. Luego tenemos las fibras nerviosas centrales mielínicas. Estas tienen una vaina formada por los oligodendrocitos. Estas células, a diferencia de las células de Schwann, son capaces de producir segmentos de mielina para más de un axón. Durante el transcurso, las fibras nerviosas forman nervios periféricos. Aquí encontramos nervios espinales que se forman de las fibras unidas a la médula espinal y nervios craneales, que lo hacen de fibras unidas al encéfalo. La médula espinal se compone de una gruesa capa externa de sustancia blanca y una columna interna de sustancia gris en forma de H, donde encontramos el asta anterior y el asta posterior de la médula espinal. En el asta anterior encontramos principalmente neuronas motoras, mientras que en el asta posterior encontramos en su mayoría neuronas sensitivas. Los nervios periféricos contienen cantidades importantes de tejido conectivo, que protege y sostiene las delgadas y frágiles fibras nerviosas. Por su parte externa, todo el nervio está rodeado por una gruesa capa de tejido conectivo denso y regular, el epineuro. Dentro del nervio, las fibras nerviosas suelen estar agrupadas en fascículos definidos, separados de prolongaciones por el epineuro. Los fascículos están rodeados por una gruesa capa de tejido conectivo circular, el perineuro. Dentro de este perineuro, los espacios entre las fibras nerviosas están ocupados por tejido conectivo laxo, el endoneuro. Los ganglios son cúmulos de cuerpos de células nerviosas fuera del sistema nervioso central. Los cuerpos celulares varían de tamaño, tienen forma redondeada y poseen un núcleo redondo grande en el centro. Estos se encuentran como engrosamientos de los nervios craneales sensitivos y de las raíces dorsales de los nervios espinales. Los ganglios de los nervios craneales están rodeados por una cápsula de tejido conectivo que emite trabéculas hacia el interior del ganglio y forma un estroma muy vascularizado. Cada neurona ganglionar está rodeada por una capa de células satélites aplanadas, las cuales corresponden a las células de Schwann alrededor de las fibras nerviosas. A continuación se hablará del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo representa un mecanismo nervioso de regulación de la actividad de los órganos internos, ya que este inerva el músculo liso de los vasos y las vísceras, el músculo cardíaco y las células glandulares. Este sistema se divide en dos partes anatómicas, la porción craneosacra o parasimpática y la porción toracolumbar-simpática. La mayoría de los órganos internos son inervados por fibras simpáticas y parasimpáticas, cuyos efectos suelen ser antagónicos. El sistema nervioso entérico se considera como una tercera porción independiente del sistema nervioso autónomo y se encarga de regular la motilidad y las secreciones del tubo digestivo, además del transporte de líquidos y electrolitos. Las terminaciones nerviosas periféricas se dividen en dos, en eferentes motoras y aferentes sensitivas. Las eferentes motoras se subdividen en somáticas y viscerales. Las fibras somáticas provienen de neuronas motoras y terminan en los músculos estriados esqueléticos, mientras que las viscerales provienen de células ganglionares autónomas y terminan en el músculo cardíaco, el músculo liso de los órganos y los vasos sanguíneos. Las terminaciones nerviosas aferentes sensitivas se dividen en dos tipos, libres y encapsuladas. Las libres son el tipo más frecuente, dado que se encuentran en casi todos los epitelios y en el tejido conectivo, la musculatura y las membranas serosas.
En las de tipo encapsuladas se encuentran los corpúsculos de Meissner, Ruffini y Pacini y los usos neuromusculares. Los corpúsculos de Meissner son cuerpos elipsoides compuestos por una cápsula laminar gruesa de células de Schwann aplanadas que rodean varias terminaciones nerviosas. Estos se encuentran en la capa papilar de la dermis y funcionan como mecanorreceptores de adaptación rápida. Los corpúsculos de Ruffini son mecanorreceptores que se cree que son de adaptación rápida. Estos se encuentran en la dermis de la piel delgada y están compuestos por un haz de fibras colágenas rodeados por una vaina de tejido conectivo. Los corpúsculos de Pacini son mecanorreceptores de adaptación muy rápida que reaccionan específicamente ante vibraciones. Estos tienen una forma ovoide y poseen una cápsula de tejido conectivo compuesta por numerosas capas de células planas. Por último, los usos neuromusculares son receptores propioceptivos del músculo esquelético. Se compone de fibras musculares estriadas esqueléticas modificadas denominadas fibras intrafusales, rodeada por una cápsula de tejido conectivo que es perforada por varias fibras nerviosas. El sistema nervioso central, derivado del tubo neural. La parte del tubo neural que persiste forma la médula espinal y la contraparte se va a ensanchar formando el encéfalo, que va a contener los ventrículos. Los ventrículos tienen el líquido encefalorraquídeo y están recubiertos por el epéndimo. En algunas partes el epéndimo está relacionado con la pía madre, que va a formar la teca coroidea. Esta teca va a tener muchas arteriolas y capilares, que va a formar los ovillos vasculares, que al evaginarse forman los plexos coroideos. Los plexos coroideos, como lo dije, al tener arteriolas y capilares van a formar el líquido encefalorraquídeo. Para hablar un poco de la barrera hematoencefálica, tiene las células ependimarias, que son cúbicas y controlan las sustancias que van a ingresar. El líquido encefalorraquídeo es un líquido claro e incoloro que recubre el sistema nervioso central contra los golpes y se regenera 2 a 3 veces por día. Para una patología del sistema nervioso central se hace una punción lumbar. La barrera hematoencefálica no está bien desarrollada en fetos. La función de la barrera hematoencefálica reside en el endotelio de las estructuras vasculares. Esta barrera es selectiva, por lo cual las sustancias hidrosolubles no pasan, pero algunas liposolubles sí se pueden transportar. Esta barrera también hace transporte opuesto, por lo cual mantiene la homeostasis eliminando sustancias. En la luz del tubo neural se va a encontrar una capa de células cilíndricas llamadas células neuroepiteliales, que al dividirse y al diferenciarse van a formar neuronas y la macroglía. Estas células neuroepiteliales van a proliferar con el núcleo a su centro. Cuando van a entrar en mitosis, el núcleo se hace más oval y se va hacia basal. Van a dar las células progenitoras basales y las células neuroglía radiales. Las primeras van a derivar las neuronas y la neuroglía, y de las segundas van a derivar los astrocitos. Una de las tantas capas del tubo neural va a ser la zona marginal, de la cual va a derivar la sustancia blanca, y la otra son la compuesta por axones en la zona intermedia y la neuroglía, que va a ser la sustancia gris. En el encéfalo van a haber unas células precursoras migrantes, llamadas neuroblastos, que son posmitóticos, es decir, que no van a seguir produciendo células, y los glioblastos, que van a producir más células. A la diferenciación del encéfalo se le va a llamar transcurso temporal. Por lo general, las células grandes se van a diferenciar primero que las pequeñas, y primero se va a diferenciar el sistema motor que el sensitivo, y la mielinización se va a dar entre la 10ª y la 12ª semana. En la regeneración nerviosa, a diferencia de las células neurogliales, las células nerviosas no pueden proliferar, pero sí regeneran sus axones localizados en el sistema nervioso periférico. La reacción local de los axones a una lesión incluye la reparación y la remoción de desechos por células neurogliales. La reacción anterógrada es la porción del axón distal a una lesión se regenera y fagocita. En la reacción y regeneración retrógradas, la porción proximal del axón lesionado sufre degeneración, seguida por el brote de un nuevo axón cuyo crecimiento lo dirigen las células de Schwann. En la regeneración del sistema nervioso central, la microglía son los que fagocitan, y la proliferación se da por las células gliales, lo que va a formar una cicatriz glial, por lo cual se piensa que las masas de células gliales obstaculizan el proceso de reparación. Por consiguiente, habitualmente el daño neuronal dentro del sistema nervioso central es al parecer irreparable.